dije, es ya lo que viene a hacer el fármaco en nuestro cuerpo. O sea, la acción terapéutica, los efectos tóxicos, colaterales, secundarios que traen estos fármacos, es lo que habla la farmacodinámica. Al término de la sesión, el estudiante selecciona qué fármacos indica para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades prevalentes cumpliendo la condición de que estos pasan un óptimo perfil farmacodinámico, ¿no? Cambió lo que es la farmacodinámica. Tenemos igual que el inicio un casito clínico que más o menos nos va a permitir entender un poco hacia qué vamos con la farmacodinámica. Se trata de un niño, mujer, una niña de 7 años, que tiene un diagnóstico de asma de hace 4 años y es traída por emergencia porque tiene dificultad respiratoria. Al examen tiene taquimia, o sea, respira rápido, está afebril, tiene tos con flema y acrocianosis. ¿Qué es la acrocianosis? ¿Saben? Acrocianosis. ¿Qué es la cianosis? Coloración azulada y acro en las uñas, ¿ya? O sea, coloración azulada en la parte terminal de los dedos, ¿sí? Tiene tiraje intercostal, ¿no? Sibilancias en ambos campos pulmonares, expiración prolongada, va a la emergencia y es nebulizada 3 veces con salbutamol y le dan 5 miligramos por mililitro, tras lo cual desaparece la cianosis, correcto, reduce la taquimia, está bien, ya no hay tiraje, perfecto, pero tose más y se muestra ansioso, temblorosa y taquicárdica. Entonces hay 2 tipos de efectos superpuestos ahí, ¿no? Un efecto terapéutico y un efecto de repente no esperado, ¿no? Que vamos a ver cuando revisemos toda la clase, vamos a saber claramente definir cuál es. ¿Cuál es el mecanismo y modo de acción del salbutamol y cuáles son sus efectos? Quizá en esta clase no lo van a ver a profundidad, pero el salbutamol es un broncodilatador. ¿Por qué es un broncodilatador? Porque actúa a nivel de los beta 2, ¿de acuerdo? Es un beta 2 agonista que causa broncodilatación. Pero así como causa broncodilatación, también produce vasodilatación, ¿sí? Vasodilatación a nivel de los vasos, obviamente, ¿no? ¿Hubieron efectos primarios? ¿Hubieron efectos secundarios, colaterales, adversos, tóxicos? No lo sabemos todavía. ¿Cómo es la actividad y afinidad del salbutamol? Ya lo mencionamos, es un beta 2 agonista, principalmente selectivo, ¿de acuerdo? O sea, tiene selectividad, tiene mayor afinidad, sí, por los receptores beta 2, ¿no es cierto? ¿Y cómo se explica ello? Porque obviamente es un principal broncodilatador. ¿Dónde están los beta 2? A nivel de los bronquios, ¿no? ¿Y qué efecto producen? Broncodilatación. ¿Se da algún mecanismo de regulación para la unión del salbutamol a su receptor? También lo vamos a ver. ¿Qué mecanismo de regulación tenemos en los receptores? Bien, entonces, ¿qué es la farmacodinámica? La farmacodinámica estudia los mecanismos de acción y los efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos del fármaco en nuestro cuerpo, ¿sí? Comprende el estudio de cómo la molécula de una droga, o sea, el principio activo, o sus metabolitos de este, van a actuar o van a interactuar con diferentes receptores o partes de nuestro organismo, ¿sí? Causando un efecto que puede ser terapéutico, tóxico, colateral, secundario, ya lo vamos a ver, ¿sí? Farmacodinámica, entonces, puede ser estudiada a diferentes niveles, puede ser estudiada, bueno, hay que ver el nivel submolecular, molecular, celular, tejidos, órganos y en el cuerpo entero, o sea, en cada una de estas partes actúa el fármaco, ¿sí? Y nosotros lo podemos estudiar in vivo, en muertos o in vitro, ¿sí? ¿Y de qué depende? ¿O de por qué varía la farmacodinámica, ¿no? Varía de acuerdo a la edad, la raza, la gravidez, el estado o no patológico, la idiosincrasia y también hay un factor iatrogénico que, digamos,
altera la farmacodinámica de un fármaco, ¿no? Bien. Es importante tener en cuenta lo que dijo este señor, William Osler. Si no fuera por la gran variabilidad entre los pacientes, la medicina podría ser considerada como una ciencia y no como un arte. ¿Por qué? Porque sería cuestión de que tú agarres un libro y digas, ay, a esto le voy a dar y esto le doy a todos lo mismo. Pero no es igual, ¿no? Porque varía de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, de acuerdo a todo ello. Por eso es que la medicina es un arte. Yo no le puedo dar lo que le doy a ella igual a ella o a ella, porque de repente ella es alérgica, de repente ella tiene una alteración hepática, de repente ella pesa un poco más que ellas, o sea, todo es diferente. Entonces uno tiene que dar un tratamiento adecuado de acuerdo al paciente, individualizado. Definiciones. ¿Qué significa mecanismo de acción? Estos conceptos, repito, los estamos dictando nosotros porque ustedes necesitan fijar estos conceptos, los tienen que tener en cuenta porque hasta el final los van a manejar. Yo hasta el final les voy a pedir, ¿cuál es el mecanismo de esto? ¿Cuál es el mecanismo de acción de esto? ¿No? ¿Cuál es el efecto de esto? El mecanismo de acción es un conjunto de acciones y efectos que generan una modificación molecular al unirse a un fármaco, o sea, un fármaco a un receptor, ¿no? Que puede ser tóxico o medicamento con una estructura blanca y puede ser también terapéutico. Efecto. ¿Qué es el efecto? Es la consecuencia final, o sea, yo le doy el fármaco y el efecto es lo que va a ocasionar o que va a reflejar, ¿de acuerdo? Que es clínicamente apreciable y a veces es cuantificable, ¿sí? Y el modo de acción es la forma, es una serie de eventos que enlazan el mecanismo de acción con el efecto. Es el modo de cómo actúa. Tipos de efectos farmacológicos. Ya vamos un poco a lo que ocasiona o a lo que trae el fármaco. Bien. El efecto primario es lo que buscamos, es lo inicial, es el efecto farmacológico, el efecto terapéutico que deseamos encontrar. Ejemplo, ¿cuál es el efecto primario del captopril? Bajar la presión. ¿De acuerdo? Efecto placebo. Es un efecto positivo, beneficioso, pero que no necesariamente se relaciona con el mecanismo de acción. ¿De acuerdo? Componente inseparable de toda respuesta terapéutica. Es así que, por ejemplo, cuando nosotros damos un medicamento que recién está en estudio, decimos, ¿es por el medicamento o es porque simplemente le dijiste que le diste un medicamento y psicológicamente le afectó y está mejor? No sabemos. ¿Tiene un efecto placebo o un efecto primario? O los dos, ¿no? Generalmente los dos. Componente inseparable de toda respuesta terapéutica, farmacológica, psicoterapéutica o quirúrgica, ¿no? Que actúa como siempre en beneficio del paciente. ¿Cuál es lo contrario al efecto placebo? El efecto nocebo, que es el efecto nocivo como tal. O sea, no es que el efecto primario sea dañino, sino que simplemente hace un efecto negativo que no es explicado por el mecanismo de acción. ¿De acuerdo? Componente no específico de la respuesta al tratamiento, por eso llamamos que es no específico, ¿no? De características adversas o perjudiciales, sumando sus características indeseadas a las causadas por el mecanismo de acción. Estos dos efectos no son explicados por la forma como actúa el fármaco, por el mecanismo de acción. ¿De acuerdo? Eso hay que tener en cuenta para poder separarlos. Efecto indeseado. Como su mismo nombre lo dice, es el efecto que causa un medicamento, ¿no? Que no esperamos que lo cause. ¿De acuerdo? Y podemos tener diferentes efectos a la misma dosis. Pueden ser efectos colaterales, secundarios o tóxicas. Efecto colateral es porque el efecto deriva de la acción principal. ¿De acuerdo? En ese caso, sí deriva del mecanismo de acción principal. O sea, yo quiero darle de repente un fármaco que le baja la presión y la forma como actúa este fármaco lleva un efecto colateral. Efecto secundario es separada de la acción principal, o sea, no es por la acción principal. Vamos a ver unos ejemplos luego. Y el efecto tóxico, que es lo que vimos en el primer caso clínico, es el resultante de una dosis en exceso. El rango terapéutico
que puede ser pequeño o grande, y de eso va a depender la dificultad para manejar un medicamento. Si tenemos un medicamento con un rango terapéutico pequeño, será más o menos difícil manejarlo. Un rango terapéutico pequeño me va a facilitar o me va a dificultar el manejo de un fármaco. Me va a dificultar, ¿no es cierto? Porque yo puedo pasar el efecto máximo tolerado y llegar a un efecto tóxico. ¿De acuerdo? Entonces, algunos ejemplos. Por ejemplo, los inmunosupresores producen somnolencia. Ahora, esta somnolencia deriva del efecto principal. Entonces, eso es un efecto colateral. Yo le doy un inmunosupresor, el paciente tiene sueño. ¿De qué deriva eso? Del efecto principal. ¿De acuerdo? Yo tengo un diurético y el diurético te causa hipopotasemia. Esa hipopotasemia, ¿por qué? Deriva no del efecto principal, pero eliminas el agua y se va con el potasio, entonces te causa hipopotasemia, pero no porque tenga el efecto principal del fármaco. Y la insuficiencia hepática por paracetamol es un ejemplo de efecto tóxico. Se sobrecarga del metabolito del paracetamol y eso obviamente nos va a causar daño. ¿Cuál es el metabolito del paracetamol que causa obviamente daño? Es el N-acetil-P-benzoquinoneimina. Ese es el que nos causa daño, el metabolito que se obtiene de la primera fase del metabolismo del paracetamol. Bien, seguimos. Efecto adverso o reacción adversa o RAM, que lo van a ver en una clase, tiene una clase específica. Es una respuesta nociva y no intencionada. Tengamos en cuenta esto, no es una iatrogenia. Una iatrogenia sería que yo sepa que ella es alérgica a la penicilina y yo le dé penicilina. Esto es impredecible, no intencionada y se produce a dosis normal. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia de una RAM con un efecto tóxico. Efecto tóxico, dosis mayor. Una RAM, dosis normal. ¿Sí? Con fines de diagnóstico, profilaxis, tratamiento, modificación del sistema fisiológico. Bien, eso es la definición por la WHO en 1972. Hay una nueva definición por la Unión Europea que dice que es un efecto nocivo o dañino y no intencionado, que resume lo de arriba, y relacionado con un medicamento. Nota aclaratoria. No solo con las dosis normales en las condiciones de uso autorizadas, sino también por errores de medicación, uso de distintos medicamentos o abuso de medicamentos. Pero tengamos en cuenta que no es con sobredosis. Eso ya es un efecto tóxico. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta, hay que saber diferenciar un RAM de un efecto tóxico. Acá tenemos algunos RAM. Lo que les mencioné es lo más común, lo más frecuente, la alergia a penicilina. Si un paciente es alérgico a la penicilina y le pongo penicilina, y no lo sabe, le puede ocasionar un rash simple o puede tener un angioedema y muerte, un shock anafiláctico, ¿cierto? Dependiendo de la potencia de la respuesta que tenga el cuerpo. Entonces, esto es una reacción adversa a medicamento, ¿no? Dijimos que no es relacionada con la dosis, ¿no es cierto? Entonces, estos efectos, estas alergias, ¿son frecuentes o son infrecuentes? Estas alergias a medicamentos como a la penicilina, de repente al paracetamol o a los AINES, ¿no? Son poco frecuentes y no están relacionados con la dosis. Este tipo es el tipo B. Importante, los dos primeros tipos, ¿sí? El tipo B y el tipo A. El tipo A es relacionado con la dosis. Es un tipo de RAM, como por ejemplo tenemos la toxicidad por digoxina, síndrome serotoninérgico, ¿no?
el síndrome anticolinérgico, que son dosis dependientes, dosis terapéuticas dependientes. No relacionado con la dosis. Ahora, estos de arriba son los más frecuentes, pero afortunadamente los menos peligrosos, ¿sí? Baja mortalidad, como lo dice acá. Y es un efecto predecible, ¿no? La toxicidad por dioxina es predecible, la toxicidad por anticolinérgico también es predecible. ¿De acuerdo? Y la dosis no relacionada con la dosis, el efecto no relacionado con la dosis no es predecible. Y ahí el peligro de este tipo de efecto, de este tipo de reacción. Y es afortunadamente inusual. ¿Por qué es el peligro? Porque no sé cómo mi cuerpo va a reaccionar, si puede hacer, como le dije yo, hasta un shock anafiláctico y un paro. Si no tengo una adrenalina, el paciente se muere. ¿De acuerdo? Entonces es poco común, no se relaciona con la dosis, es impredecible y tiene harta mortalidad. Acá tenemos la hipersensibilidad a penicilina como primer ejemplo, tenemos la porfiria aguda, hipertermia maligna, entre otros. Y después nosotros tenemos, pues, obviamente también para revisar. El efecto tóxico, que tiene un punto aparte, y este es un efecto causado por una dosis mayor a la normal o a la necesitada. Aparece como consecuencia de concentraciones altas del fármaco en el organismo. Sin embargo, dosis terapéuticas pueden considerar efectos tóxicos en sujetos que son susceptibles. Y esto, ¿quién me da un ejemplo de esto? Ya lo hablamos. Si tenemos un paciente con insuficiencia renal, yo no sé que tiene insuficiencia renal, no lo averiguo, y le pongo una micocina a dosis de 1 gramo. Y el paciente tiene una insuficiencia renal severa. Esa dosis de 1 gramo, que es dosis normal para cualquier paciente, le va a ocasionar un efecto tóxico a esta persona. ¿Por qué? Porque obviamente no puede depurarlo normalmente. ¿Correcto? Y ese es un ejemplo de lo que se menciona ahí, un efecto tóxico en sujetos susceptibles. ¿Sí? Bien, puede ser predecible o puede ser impredecible. Cuando son predecibles, dependen de la dosis o de un efecto de rebote o un exceso de la dosis, ¿no? Y cuando es impredecible, generalmente por alergias o idiosincrasias, ¿no? Efecto letal, su mismo nombre lo dice, es una acción del medicamento que causa la muerte, ¿sí? También tenemos que saber qué significa dosis subóptima, qué significa dosis mínima, dosis máxima, terapéutica, tóxica y letal. Dosis es obviamente una cantidad del medicamento, de la droga, que se le administra a la persona o al individuo y logra un efecto determinado. Eso es una dosis. Dosis subóptima, obviamente, es una dosis que no llega al nivel suficiente para ocasionar el efecto que yo espero ocasione. ¿De acuerdo? Dos ejemplos. Si yo tengo un paciente que le voy a hacer un fondo de ojo, le aplico un medicamento para que dilate la pupila y la pupila no llega a dilatar. La dosis es subóptima, porque no llegó al efecto que yo quiero que sea. ¿Sí? Dosis mínima es una dosis pequeña y el punto en el que empieza a producirse el efecto farmacológico evidente. Dosis máxima, obviamente, es la máxima dosis que se tolera sin que se llegue a provocar efectos tóxicos. ¿De acuerdo? Yo andaba por acá en una capacitación un ratito. Bien. Dosis terapéutica, que es la que necesitamos nosotros. Es la dosis comprendida entre la dosis mínima y la máxima. Es el
rango terapéutico, dosis mínima efectiva y dosis máxima tolerada. Dosis mínima para lograr el efecto que quiero, dosis máxima que tolera el cuerpo sin hacer daño, ¿de acuerdo? Dosis tóxica es la dosis comprendida entre la dosis mínima, constituye una concentración que produce efectos indeseados y la dosis letal produce la muerte. Acá tenemos más definiciones. Dosis letal 50, que es la dosis que produce la muerte en el 50% de la población que recibe la droga. Dosis efectiva 50 es la dosis terapéutica necesaria en el 50% de la población que recibe la droga. Dosis tóxica 50 es la dosis que produce un efecto tóxico en el 50% de la población que recibe la droga. Y las curvas farmacodinámicas, que se relacionan directamente con la concentración, y las más utilizadas son las semilogarítmicas. Las curvas de la concentración. En la curva de la concentración nosotros tenemos que saber obviamente el efecto terapéutico, el efecto tóxico y el efecto letal de una dosis. Mientras mayor sea la concentración, mayor o peor va a ser el efecto, ¿no? Ahora, el efecto con el tiempo, igual, ¿no? Nosotros tenemos un periodo de latencia, habíamos mencionado, luego un periodo máximo de acción y luego empieza a declinar la acción hasta cierto tiempo. Y obviamente el nivel o el grado de acción va a empezar a variar de acuerdo al tiempo. Mientras más sea el tiempo, el efecto va a ser menor. ¿Por qué? Es producto del metabolismo del fármaco, porque se va eliminando y la cantidad de fármaco a ese nivel es menor. Ahora, si yo quiero mantener una curva permanente, ¿qué necesito? Necesito trabajar con una dosis de mantenimiento. ¿Por qué? Porque obviamente necesito mantener una cantidad de fármaco entre el rango terapéutico. ¿Sí? Es por eso que les mencionaba que utilizamos todas las definiciones que hemos visto. Bien. Dependiendo de los fármacos, van a tener diferentes curvas, como las ven ahí. Y acá tenemos un ejemplo. Insulina es un fármaco que viene de diferente, digamos, composición. Tenemos la de acción rápida, la de acción intermedia, la de acción corta, la de acción prolongada. Y cómo es su curva de acción, es así como lo ven. La de acción rápida tiene una acción de inicio rápido inmediato con un periodo de latencia pequeño, pero deja de actuar inmediatamente. ¿Sí? Entonces el tiempo es menor. La de acción corta, obviamente, es una insulina que tiene un mayor tiempo de latencia para llegar al máximo y con la misma situación disminuye su acción, pero en un mayor tiempo que la de acción rápida. La de acción intermedia demora un poco más, pero también dura un poco más. Entonces, y la de acción prolongada igual. Entonces, cuando yo le doy un tratamiento a un paciente diabético que ya requiere insulina, ¿qué voy a usar? Por lógica, ¿qué tendría que usar? ¿O cómo tendría que tratarlo? O sea, así, si a alguien se le ocurre, solamente usando lógica, no necesariamente va a estar correcto lo que va a decir. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿O no tiene imaginación? ¿Cómo le tendría que dar el tratamiento a una persona que es diabético y que requiere insulina? Le doy de acción rápida y a subcutánea todas, definitivamente. Pero ¿cómo? O sea, ¿cuál le doy? Por ejemplo, una de acción corta cada 5 horas. ¿Cómo se te ocurriría darle? Depende de cómo se encuentra la. Generalmente cuando utilizamos terapia con insulina tenemos dos modos. Uno que es la escala móvil, entre comillas, que es de acuerdo a la cantidad de glucosa. Y si yo manejo
la terapia de acuerdo a la cantidad de glucosa, ¿cuál de todas las insulinas utilizaría? ¿La de acción rápida, la corta, la intermedia o la larga? Si yo quiero manejarlo de acuerdo a la cantidad de glucosa que tiene en el momento, o sea, con escala mol, ¿cuál usaría? Utilicen solo la lógica. Corta. La de acción corta, pues. Perdón, rápida. Esta. ¿Por qué? Porque yo recibo un tratamiento, o sea, tengo una glucosa de 300 ahorita, pero mi cuerpo va a cambiar esa glucosa, ¿no es cierto? Va a cambiarla, va a aumentarla o va a disminuirla. Y yo necesito que actúe rápidamente para que me baje esos 300. Pero, ¿por qué? Porque generalmente la escala móvil es cada 4 horas, cada 6 horas. O sea, en 4 o 6 horas le voy a tomar otra vez. Y si sigue alta, ¿qué le voy a dar? Lo mismo. Entonces, ¿cuál utilizo? La de acción rápida. Cuando utilizo escala móvil, utilizo acción rápida. Pero, ¿ustedes creen que esté bien que yo maneje un paciente de esa manera? No está bien. La idea es mantenerlo a largo plazo porque la diabetes no se le va a curar. Yo tengo que encontrar un tratamiento óptimo para ese paciente para poder decir, ok, esto va a utilizar los siguientes 10 años, o los siguientes 5 años, o los siguientes 4 años que viva la paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo le tendría que dar? ¿Qué se me ocurriría darle? Por lógica, yo necesito mantener una glucosa estable y no le puedo dar esta siempre, entonces tendría que combinarla. Una de acción rápida con una de acción prolongada o una de acción corta con una de acción prolongada. ¿Esta de acción prolongada para qué? Para que me mantenga una meseta de glucosa que no suba tanto, ¿sí? Y esta de acción para que me controle los picos de glucosa. Para poder yo llegar a manejar un NPH de dosis adecuada y una cristalina con dosis adecuada, yo necesito un tiempo, no es inmediato. Yo no puedo decir ya con esto va a estar bien, no puedo. Yo necesito que el paciente tenga su glucómetro y se empiece a controlar hasta yo encontrar la dosis exacta de la combinación. Claro que existen dosis, digamos, que uno puede empezar y dice, ahí hay que darle 10, 10, y luego la prolongada es casi, o sea, ya existen, digamos, esquemas. Pero no significa que le va a ir bien al paciente ya con eso. Por eso necesito yo controlar su glucosa de manera periódica en el día. ¿Sí? Pero para eso me sirve a mí conocer la farmacodinámica de estas drogas, porque con eso voy a poder saber cuál es la que voy a iniciar, como cuál voy a darle, por ejemplo, para una escala móvil, o con cuál voy a mantener al paciente, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, obviamente el paciente come, ¿no es cierto? Y normalmente, después de que come, ¿después de cuánto tiempo sube la glucosa después de comer? Unas 2 horas más o menos, ¿no es cierto? Por eso es que postprandial es 2 horas. ¿Sí? Entonces, tengo que saber en qué momento voy a administrar una u otra. ¿Cuál tendría relación con la glicemia postprandial? ¿La prolongada o la de acción rápida? La de acción rápida, porque la de acción rápida va a actuar sobre la glucosa que inmediatamente sube. La otra simplemente actúa de manera prolongada para lo subsiguiente. ¿Sí? Bien. Todo fármaco, para poder actuar, tiene que llegar a un sitio de acción, que es un tejido. Y este tejido lo va a recepcionar mediante un compuesto que se llama receptor. Entonces va a haber una interacción fármaco-receptor. Los receptores son los que van a recibir y van a hacer que el fármaco haga su efecto. El efecto terapéutico y tóxico de un fármaco se dan por sus interacciones con ciertas moléculas, que son los receptores. La mayoría de los fármacos actúan mediante la asociación con moléculas específicas, alterando sus actividades biológicas. Entonces, he ahí el concepto de receptor. ¿Qué es un receptor entonces? El receptor es un componente de una célula que interactúa con una molécula, iniciando una cadena de eventos bioquímicos que van a generar efectos ya moleculares o una respuesta a ese fármaco, ¿no? O sea, el fármaco llega a su receptor y dependiendo del tipo que sea, va a desencadenar una serie de reacciones moleculares que van a llevar a un cambio, que se traduce en una respuesta. Y eso es la farmacodinámica. Eso estudia la farmacodinámica. Entonces, según la Unión Internacional de Farmacología, el receptor es una macromolécula celular involucrada directa y específicamente
en la señalización química intra e intercelular, ¿no? Que es la combinación de una hormona, neurotransmisor o fármaco con su receptor, inicia un cambio de función celular. O sea, cuando este fármaco interactúa con el receptor ¿dónde está? En la membrana o intracelular, pero va a estar listo para recibir el fármaco y va a hacer que esta célula que tiene el receptor cambie su función o actúe de manera diferente. Vamos a ver los tipos de receptores también, ¿no? Ahora, un fármaco se puede unir a una molécula produciendo una modificación en ella y originar cambios en la actividad celular, ya sea estimulándola o inhibiéndola. Y para eso vamos a ver, obviamente, qué tipo de receptor tenemos. Entonces, los receptores farmacológicos son, nuevamente, moléculas que con los fármacos son capaces de interactuar y generan una respuesta o, obviamente, una modificación en la función de la célula. ¿Sí? Tipos de receptores. Acá tenemos 5 tipos de receptores que vamos a recordar un poco en nuestras clases de biología molecular, me parece. Acá, por ejemplo, tenemos un receptor. ¿De qué tipo? Si esta es la célula, este es el exterior, esta es la membrana y este es el intracelular. Este es un receptor intracelular, correcto. Si este es un receptor intracelular, necesito que la droga atraviese lo más difícil, que es la membrana, ¿no es cierto? Y ahí empieza a entrar a tallar lo que es la liposolubilidad y la hidrosolubilidad del fármaco. Si yo tengo un receptor intracelular, el fármaco normalmente debería ser liposoluble para que atraviese tranquilamente la membrana y llegue al intracelular. Ahora, ¿cómo atraviesa la membrana? Generalmente por endocitosis. El fármaco se endocita hasta llegar al receptor. Entonces, ¿quiénes actúan así, por ejemplo? Los corticoides, los estrógenos, los andrógenos, las hormonas tiroideas, el retinol. Actúa de esa manera, llega directamente a la membrana y es endocitada hasta llegar al receptor, que es intracelular, ¿no? Y para eso utilizan ciertas proteínas que son las, ¿se acuerdan? Chaperonas, ¿no es cierto? Biología molecular. Entonces, ese es un tipo de receptor. Segundo tipo de receptor, bueno, no lo vimos, pero que también, ¿dónde están los receptores? O intracelular, o en dónde, o en la membrana. No hay otro sitio de este receptor, ¿no es cierto? En la membrana, que son la mayoría, van a haber varios tipos también. Tenemos un receptor que hace o que trae una acción enzimática. Tenemos un receptor que desencadena una reacción enzimática. Tenemos un receptor que hace la función de un canal iónico, un canal para el paso del fármaco. Y tenemos un receptor que actúa ligado a una proteína, que es la G. 5 tipos de receptores. Ya vimos el primero, que es un receptor intracelular, que se necesita la endocitosis del fármaco para que pueda ligarse al receptor y pueda hacer, obviamente, el trabajo o la función que se requiere. Tenemos el segundo tipo de receptor, que es un receptor enzimático, o sea, significa que cuando recibe el fármaco, o el ligando llamado acá, ocasiona cambios en el receptor que desencadena una acción enzimática que hace que la célula cambie su función. Ese es un receptor, el segundo tipo de receptor. Y esto cataliza una actividad, como le digo. Ahora, ¿cuáles son los receptores? Por ejemplo, el tirosina, serintreonina quinasa, ¿no? Guanilil ciclasa, hacen acciones que van a cambiar la función de la célula. El tercer tipo de receptor es un receptor que no hace una acción enzimática él mismo, pero sí desencadena una, ¿ya? Ejemplo, se liga, por ejemplo, acá el receptor y hace, si este es un receptor único, a la hora que se liga, conforma un conjunto de 2 receptores y recién cuando son 2, actúa y desencadenan obviamente una serie de reacciones para la función celular. El cuarto tipo de receptor es un receptor
tipo canal que es activado por ligando, viene el ligando o el fármaco, por ejemplo la acetilcolina dice, ¿no? Llega acá y hace que ingrese sodio, por ejemplo, ¿no? Esa es una acción. Y eso, o el sodio que ingresó, cambia toda la función de la célula. O sea, el fármaco trajo su acción. Luego, finalmente, uno de los receptores que vamos a tratar, creo yo, la segunda o tercera semana, que es el receptor ligado a proteína G. ¿Cómo llamamos a los receptores que están ligados a la proteína G? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo han llevado biología molecular? ¿En segundo año o primero? ¿Qué se olvidaron? Receptores de la proteína G. Muy bien. ¿Pero cómo se llaman? Metabolotrópicos. Son receptores metabolotrópicos, los que están ligados a la proteína G. La proteína G hay 3 tipos, básicamente conocidos. Hay más, pero nosotros vamos a hablar de 3. La G estimuladora o la GS, la G inhibidora o la GI y la GQ. ¿De acuerdo? La GS, ¿qué hace? Estimula. Significa que cuando el ligando llega a ese receptor que está ligado a una proteína GS, ¿qué va a hacer? Estimular. O sea, va a ser un agonista. Si un fármaco llega y al receptor y este receptor está ligado a una proteína GI, va a ser un antagonista. Y si está ligado a una proteína GQ, va a ocasionar una acción mediante la fosfolipasa C y el inositol trifosfato, y va a ocasionar una acción también. Eso lo vamos a ver cuando veamos simpáticos y parasimpáticos. Bien, entonces, la forma en cómo el fármaco se une al receptor también tenemos que conocerla. Puede ser reversible, puede ser irreversible, y esto va a depender obviamente de su acción, ¿no? Hay fármacos que se unen de manera reversible, ¿no? Y obviamente no cambian la conformación del receptor, es reversible. Hay fármacos que se unen de manera, y generalmente estos que son reversibles tienen un enlace no covalente. Hay fármacos que se unen de manera irreversible, significa que se unen al receptor porque y ya no va a este receptor a actuar más, o sea, no va a dejar el fármaco hasta que se metabolice con todo el receptor, ¿de acuerdo? Y se produzcan nuevos receptores, ¿no? Como por ejemplo, a ver, un ejemplo, la intoxicación, por ejemplo, por órganos fosforados, tiene una unión irreversible, ¿no es cierto? Después tenemos también poco, pero hay reversibles covalentes. Los covalentes son los que tienen una unión firme y una unión irreversible generalmente, ¿no? Pero también puede haber algunos que tengan una unión reversible y sea un enlace covalente. Entonces, este complejo genera una transformación configuracional activando segundos mensajeros y se origina una respuesta funcional de la célula, que es el efecto farmacológico que nosotros buscamos. Ahora, la forma en cómo interactúa el fármaco con su receptor puede ser de diferentes formas. Puede ser una interacción covalente, una interacción electrostática. Dentro de esta puede ser iónica, dipolo, ion-dipolo o dipolo-dipolo, interacción de Van der Waals, que son fuerzas que mantienen unidas a las moléculas, o interacciones hidrofóbicas, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de las fuerzas electrostáticas, de las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Y de las interacciones hidrofóbicas, ¿no? Viene la droga, se libera el compuesto que rodea la droga para que forme el complejo fármaco-receptor, y este resultado de la interacción del fármaco-receptor puede dar o puede hacer que el fármaco se denomine con cualquiera de estas nominaciones, ¿no? Se genera una respuesta molecular en la que el receptor se activa
e inicia o amplifica un proceso celular. Y esto podría ser un agonista. O inactiva y evitando o reduciendo el proceso celular. Y eso es un antagonista. O activa el proceso, pero reduce un proceso celular. Y eso es un agonista inverso, que es diferente. Antagonista es diferente que agonista inverso. Entonces, dentro de los fármacos vamos a tener fármacos superagonistas, fármacos agonistas completos, agonistas parciales, agonistas neutros, antagonistas competitivos, que son los que son reversibles porque obviamente compiten por un mismo receptor, antagonistas no competitivos, ¿no? Que se unen y ya no se desprenden del receptor, y obviamente tiene que haber nuevos receptores para poder para que el fármaco actúe. Agonistas inversos, inverso completo o agonista químico. Vamos a ver algunas definiciones más adelante, pero básicamente todos tienen que ver con la respuesta que trae, ¿no? Respuestas positivas y respuestas negativas. Superagonista porque obviamente la respuesta es mucho más alta que un fármaco que sea simplemente un agonista completo o un agonista parcial. Un agonista completo que obviamente también te va a tener una mayor acción que un agonista parcial, y hacia la inversa con los antagonistas. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos un fármaco agonista del canal de calcio, ¿no? Se une el fármaco y eso activa el canal de calcio y el calcio pasa, ¿no? Por ejemplo, podría ocasionar, no sé, despolarización de la membrana, ¿no? Un fármaco que ocasiona eso, ¿no? Por ejemplo, en el corazón, ¿no? Que aumente la contractibilidad cardíaca, ¿no? Usted sabe que el calcio es el que aumenta, obviamente, la contractibilidad del músculo, ¿no? Si yo tengo un fármaco que actúe acá a este nivel, que sea un agonista, va a hacer que abra el canal de calcio y se desencadena la contractibilidad. Pero puede también existir un fármaco antagonista, significa que se une y no abre el canal, no pasa el calcio, por lo tanto es un efecto antagonista, ¿de acuerdo? Ejemplos de efectos farmacológicos: contracción o relajación del músculo liso, por ejemplo, ¿no? Ya lo vimos anteriormente, por ejemplo, en el músculo cardíaco, ¿no? Con el canal de calcio. Aumento o inhibición de la secreción de una glándula, también. En este caso, por ejemplo, la acetilcolina, ¿no? Alteración de la permeabilidad de la membrana celular, apertura o bloqueo del canal iónico, ¿no? Como los GABA, por ejemplo, ¿no? Variaciones del metabolismo celular, activación o inhibición de enzimas y proteínas intracelulares. Son efectos farmacológicos que se dan a propósito de la unión fármaco-receptor. Entonces, acciones por propiedades físico-químicas. Tenemos, por ejemplo, propiedades osmóticas, como por ejemplo lo que trae el fármaco llamado manitol, que se utiliza para disminuir la presión intracraneal en pacientes con traumatismo encefalocraneano, ¿no? El manitol, por sus propiedades y concentración osmótica, va a actuar como un diurético y expansor del plasma y eleva la osmolaridad del líquido tubular, inhibiendo la reabsorción de agua y electrolitos. Un agente quelante, por ejemplo, ¿no? ¿Como cuál? Como el dimercaprol, que es el que se va a utilizar para la intoxicación por mercurio. Paciente está intoxicado por mercurio, uno le da dimercaprol, y el dimercaprol forma o se une al mercurio y forma una quelación y hace que el mercurio obviamente se inactive. Y también radioisótopos, ¿no? Que son utilizados en imagenología. ¿Cuál es la teoría de los receptores? En realidad es toda la teoría de la farmacodinámica. ¿Por qué? Porque depende mucho de esta unión para que el fármaco actúe o traiga la acción que nosotros queremos, ¿no? Entonces, la interacción con los receptores es la base del mecanismo de acción farmacológico. Ahora, los receptores determinan las relaciones cuantitativas entre la dosis o la concentración de un medicamento y sus efectos farmacológicos. Poseen propiedades específicas responsables de la afinidad y selectividad y median las acciones de los fármacos agonistas y antagonistas. O sea,
todo. Lo que es la farmacodinámica depende del receptor, ¿sí? Por lo tanto, la regulación del mecanismo de acción va a depender también del receptor. La mayoría de los receptores, ¿qué son? Son proteínas. Son polipéptidos con diferentes formas y cargas eléctricas. Y pueden ser proteínas reguladoras, pueden ser enzimas, que también son proteínas, o proteínas de transporte, o proteínas estructurales, ¿no? Todos ellos son receptores. ¿Dónde se ubican? Ya vimos, ¿no? Transmembrana, acá hay un polo, proteína G, o intracelular también, ¿no? Entonces, tenemos que también conocer en farmacodinámica la especificidad. Y eso lo vamos a ver también cuando hablemos de los alfa 2 y beta 2, beta 1, los muscarínicos. Cuando vemos eso, tenemos que ya saber qué es la especificidad. La especificidad tiene que ver con la, digamos, afinidad, podría decirse así, de una droga para este receptor, ¿de acuerdo? O sea, la preferencia que tenga la droga para poder unirse a ese receptor, ¿no? Como por ejemplo los COX-2, ¿no? Los COX-2 se unen específicamente al COX-2, ¿no? Diferente que los antiinflamatorios no esteroideos, digamos, genéricos, que se unen a la COX-1 y a la COX-2, ¿no? O, por ejemplo, como les dije en algún momento, el salbutamol, ¿no? Que es un beta 2 agonista selectivo, o sea, que se une principalmente. Si yo le pongo beta 2, beta 1, ¿a dónde se va a ir? Al beta 2, porque es selectivo, es específico de ese receptor. Entonces, la especificidad de una droga depende principalmente de su estructura espacial, pero también de su configuración química y sus propiedades físico-químicas. Siempre se busca la más alta especificidad. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos que el fármaco sea específico? Para efectos colaterales y tóxicos. Bueno, colaterales principalmente y secundarios, ¿no es cierto? Porque los efectos secundarios vienen porque el fármaco no solamente actúa en un solo receptor, sino también actúa en el otro, ¿sí? Como por ejemplo los antihistamínicos, ¿no? Ok, te disminuyen la rinorrea y todo ello, pero te da sueño, los genéricos, ¿no? Para eso salieron los específicos, ¿sí? Entonces ya tomas y no te da sueño, tú puedes ir a trabajar, a estudiar, no hay problema, por eso son específicos. Buscamos un fármaco que tenga alta especificidad, eso es lo que nosotros buscamos, para reducir los efectos secundarios. Ejemplos: el alfa 1, que se ocasiona que hace contracción del músculo liso; el alfa 2, control presináptico de liberación; el beta 1, estimulación del músculo cardíaco; el beta 2, relajación del músculo liso vascular y bronquial. Acá un poco me explica ya lo que hace el salbutamol que vimos al inicio, ¿no? Entonces, en antioselectividad, la palabra no es más que una palabra, habla de simplemente isómeros. Nosotros sabemos que para que haya un receptor, digamos, y un fármaco, estos tienen que tener casi la misma estructura, como lo ven acá, ¿sí? Receptor y enzima, o fármaco. Casi la misma estructura. Para que un fármaco pueda interactuar con su receptor, debe poseer una cierta estructura espacial que le permita unirse al receptor, obviamente, ¿no? Debemos conocer también potencia y eficacia, o potencia, afinidad, y eficacia, actividad. Eficacia es lograr el efecto que quiero, esa es la eficacia. Y potencia ya tiene que ver la dosis y el tiempo, ¿de acuerdo? Si yo requiero menos dosis, menos tiempo, el fármaco es más potente. Yo puedo tener dos fármacos iguales que logren la misma efectividad, pero uno es más potente que otro, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver también con unos gráficos. Tanto la afinidad como la eficacia están determinados por las propiedades físico-químicas de las drogas. Las características estructurales químicas que determinan la eficacia o actividad intrínseca son diferentes a las que determinan la afinidad por el receptor, obviamente, ¿no? Un fármaco puede poseer afinidad, pero carecer de actividad intrínseca. O sea, se une, pero no actúa a nivel de receptor, lo bloquea,
y obviamente ocasiona otro efecto. Y si se logra la unión del fármaco con el receptor, pero no se genera un estímulo fisiológico, se dice que el fármaco posee afinidad, pero no tiene actividad intrínseca. Ok, la intensidad del efecto farmacológico se va a relacionar directamente con el número de receptores al cual va a actuar la droga. Nosotros sabemos que para que una droga actúe, tiene que unirse a su receptor, ¿no? Si yo tengo 10 receptores, la droga va a tener una acción, y la acción va a ser menor así se une a 4 receptores o así se une a 20 receptores, ¿de acuerdo? De eso va a depender directamente. Generalmente cuando la ocupación alcanza el 1 al 5% de los receptores, ya se inicia una respuesta celular. Y otro factor que modifica la intensidad del efecto es obviamente la cinética de recambio. ¿Por qué? Porque si si el fármaco se une al receptor y hay una regulación a la baja, el efecto va a ser menor, ¿de acuerdo? Si hay más receptores, el efecto va a ser mayor, y eso va a modificar obviamente la intensidad del efecto. Entonces, acá un poco lo que veíamos en un ejemplo gráfico, acá está una droga y acá está el receptor, y lo traducimos así. Si yo tengo la llave que encaja exactamente al receptor, entonces significa que este es un fármaco afín y que causa un efecto, a diferencia de este, ¿no? Que puede encajar al receptor, pero no tiene actividad intrínseca, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente le falta un triangulito acá, ¿sí? Diferente. Ahí hay igual afinidad al receptor, pero el de acá tiene actividad intrínseca y el de acá no tiene actividad intrínseca. Y eso va a depender ¿de qué? De la conformación tanto del receptor como del fármaco. Eficacia. Eficacia les dije yo que es la capacidad del fármaco de poder lograr la acción que estoy esperando, que se logre, ¿sí? Entonces es la capacidad del fármaco para producir una respuesta. Se debe tener en cuenta los fármacos antagonistas y los agonistas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el fármaco más eficaz de la gráfica? El fármaco se relaciona con la eficacia se relaciona con la respuesta, ¿de acuerdo? Y si yo quiero saber cuál es el fármaco que mejor respuesta me ha dado, ¿cuál es? ¿Aquí? ¿Cuál es de estos me da mejor respuesta? La D, ¿no? Es el que mejor respuesta me da. O sea, es el más eficaz. ¿Ya? Necesita, ¿perdón? Podría ser siempre y cuando tenga, o sea, lo que buscamos es que sea potente y eficaz, ¿no es cierto? Pero sí, en cierta forma sí. Esto es para ver ahorita la eficacia. La eficacia es la respuesta, la mejor respuesta del fármaco, ¿sí? Acordémonos eso. ¿Ves? La eficacia aumenta de aquí para acá. La potencia, como su compañero, de aquí para acá, lo dijo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el fármaco más eficaz? El A. Luego si el B, luego el C, luego el D. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ustedes deben saber cuál es el más eficaz en las gráficas. Potencia. Es la dosis necesaria para producir una respuesta equivalente al 50% de la respuesta máxima. ¿De acuerdo? Y en este caso, acá, ¿cuál es el fármaco más potente? ¿El? ¿Y por qué? Porque requiere menor cantidad de dosis para producir el efecto, ¿no es cierto? Está más acá. Ese es el fármaco más potente. Y eso tiene que ver con la afinidad. Igual que el gráfico anterior, la flechita es la que nos manda para que esté el más potente y para que esté el menos potente. Ejemplos. En el primer gráfico, ¿cuáles son estatinas? Para controlar la dislipidemia.
yo te pregunto, ¿cuál es el mejor fármaco para, así solamente con el gráfico, para las dislipidemias o para controlar o que podemos utilizar como estatina? ¿Cuál vamos a decir? ¿Por qué? Es más eficaz y más potente. Y más potente, ¿no es cierto? Porque es el más eficaz y el más potente. Y acá ya se nos complica un poco la cosa, ¿no? ¿Por qué? Obviamente, como potente analgésico, el fentanilo, ¿no es cierto? Y igualmente puede tener la misma eficacia que la hidromorfina y que la morfina, ¿de acuerdo? Ahora, de los tres, ¿cuál utilizaría yo? Obviamente este al final, porque esto ocasiona más adicción, ¿no? Por eso tenemos que saber la farmacodinámica de los fármacos también. ¿Con cuál empezaría? Obviamente con una morfina o con una hidromorfina. El tema o la diferencia ahí son los costos. La hidromorfina cuesta más caro que la morfina. Entonces, igual acá, ¿no? Diferentes fármacos con diferente eficacia y potencia. Estos son ejercicios igual, ¿no?, que los que hemos estado desarrollando. Por ejemplo, aquí en este es el más eficaz de todos, de todos los medicamentos, el C, y este sería el más potente, ¿no es cierto? Ahora pasamos a lo que son la regulación de los receptores. La regulación de los receptores es en realidad de diferentes modos, de diferentes maneras. Hay una regulación intrínseca, ¿no? Los receptores inician la regulación una variedad de eventos y están sujetos a controles regulatorios homostáticos. Y esto incluye un incremento de la respuesta o una reducción de la respuesta. Si hay más receptores, la respuesta es mayor. Si hay menos receptores, la respuesta es más baja, ¿de acuerdo? Y eso va a implicar una superhipersensibilidad o un enmascaramiento o desenmascaramiento de receptores. ¿Qué significaría un enmascaramiento o desenmascaramiento de receptores? Significa que hay receptores que están enmascarados o inactivados por ciertas proteínas que al eliminarlas se presenta el receptor y obviamente la acción aumenta, ¿no? Igual, en la reducción de la respuesta interviene la desensibilización, la regulación, la downregulation, la taquifilaxia y la tolerancia, que son conceptos que los vamos a ver. Y el estado patológico también puede alterar la regulación de receptores. Y un ejemplo muy claro está en la miastenia gravis, ¿no? O en el síndrome de insensibilidad a andrógenos. Nosotros podemos tener receptores de andrógenos, pero estos son insensibles a los andrógenos. Por eso el paciente, o en este caso, no desarrolla caracteres secundarios. Y en la miastenia igual. Fármacos, los fármacos pueden ser agonistas, antagonistas o moduladores alostéricos. Bien. Entonces, acá tenemos la regulación de los receptores. ¿Qué les mencionaba yo con el desenmascaramiento? Que puede haber, por ejemplo, receptores que estén inactivados por ejemplo, una proteína, ¿no? Se elimina la proteína y el receptor se activa, y ese receptor ya puede recibir un ligando y poder actuar. Ese es el desenmascaramiento. Y ello lleva obviamente a que una acción que ocasiona una respuesta X, al desenmascararse el receptor, lleva una respuesta X a la X, o sea, se amplifica la respuesta. Igual tenemos también el upregulation, implica que inicialmente tenemos 3 receptores, por ejemplo, y el upregulation, que es regulación a la alta, implica que aumenta el número de receptores, y si aumenta el número de receptores, aumenta la respuesta también. ¿Sí? Ahora, acá tenemos que tener en cuenta el sinergismo farmacológico. ¿Qué es el sinergismo? Implica que dos fármacos actúen y ocasionen una respuesta mucho mayor que cada uno por separado al administrarse. Significa que si yo con un fármaco A ocasiono un efecto de 10 y con el fármaco B ocasiono un efecto de 10, cuando les doy juntos ocasiona un efecto de 30, o sea, mucho más que 10 más 10. ¿De acuerdo? Eso es un sinergismo. Generalmente se da
porque la acción es en diferente lugar o en diferente receptor, ¿sí? Como por ejemplo cuando voy a dar tratamiento para antihipertensión, ¿no? Cuando le doy un bloqueador de canal de calcio que reduce la presión y un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina que también reduce la presión, pero no va a darse cuando yo le doy, por ejemplo, un IECA, que es inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, y un ARA2, porque un ARA2 también actúa a nivel de la enzima convertidora de angiotensina, pero en otra forma, que ya lo van a ver después. Pero ¿por qué no sinergia? Porque actúan o sea, tienen el mismo, casi el mismo modo de acción, o sea, sobre la enzima convertidora de angiotensina, entonces no va a sinergiar. Generalmente hay un sinergismo cuando los mecanismos de acción son diferentes, en diferentes lugares o receptores, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un fármaco GR que se administra, ocasiona un efecto hasta donde ustedes lo ven, hasta acá, y si le doy un fármaco PPAR, que es una paratormona, ocasiona un efecto hasta acá arriba, pero si yo le doy los dos juntos, mírate hasta dónde se va el efecto. Entonces, eso es sinergismo. Entonces, el ejemplo que les mencioné, cuando los receptores alfa activados por proliferadores de peroxisomas, que son los PAR, y los GR, que son estimulados simultáneamente por sus respectivos agonistas, la producción resultante de células eritroides es mucho mayor que cuando le administras los dos por separado, como les dije, ¿no? Luego, hay otro mecanismo de regulación que es el down regulation. El down regulation es porque los receptores que están expuestos en la membrana se endocitan y obviamente disminuyen su número expuesto para que el fármaco actúe, ¿no? Eso es el down regulation. Y puede haber una desensibilización. ¿Qué es una desensibilización? Si yo tengo un fármaco que llega a un receptor y ocasiona una acción, ejemplo, un ingreso de calcio, ¿sí? Entonces yo le doy y le doy y le doy. Va a llegar un momento en que ese receptor se va a hacer insensible a esa cantidad, ¿de acuerdo? Y eso me va a traer, obviamente, una desensibilización del receptor, porque el receptor ya no va a ocasionar el mismo efecto. Y de ahí se deducen dos conceptos: la taquifilaxia y la tolerancia. ¿Alguien sabe lo que es taquifilaxia y alguien sabe lo que es tolerancia? ¿O más o menos predice lo que son? Nadie. Okay. Taquifilaxia es la desensibilización que se da con una dosis del medicamento. Es un tema agudo, ¿de acuerdo? Y como les dije yo, no se relaciona con la dosis. Y la tolerancia sí se relaciona, es un poco más largo y se relaciona con la dosis, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a ver por acá. Primero el down regulation, que es la regulación a la baja y se produce a través de la endocitosis de los receptores, como les dije yo, los cuales son degradados por los lisosomas del mismo citoplasma, ¿sí? La desensibilización, que se refiere a una respuesta reducida a un fármaco agonista debido a su sobreactivación, ¿de acuerdo? Y esta puede ser taquifilaxia o puede ser tolerancia. Taquifilaxia es una disminución rápida de la respuesta y, como les dije yo, tras su administración repetida en forma breve, o sea, no, es una forma muy aguda de sensibilización del receptor, diferente a la tolerancia. La tolerancia es gradual, se refiere a una disminución gradual de la respuesta al fármaco, que requiere una dosis mayor cada vez del fármaco. Y esto sucede mucho con los opioides, ¿no? Yo le doy, por ejemplo, morfina, y si yo le doy 5 miligramos a un paciente con cáncer, el paciente inicialmente el primer mes está happy, perfecto, mantiene su nivel de dolor en 1 o 2, pero pasado un mes ya le empieza a doler con esa dosis que toma de 5 miligramos. ¿Qué tiene que hacer? Incrementar la dosis de morfina. Y así obviamente va incrementando y aumenta el riesgo de, obviamente, adicción a la morfina.
Bien. Entonces, a eso se refiere la regulación, ¿no? La dosis y respuesta o de acuerdo a la función que tenga el receptor. Ahora, la regulación puede ser homeoespecífica o heteroespecífica. Un fármaco o ligando, para hacer una regulación homeoespecífica, puede a través de una interacción con su receptor regular la función y las propiedades y o el número de receptores específicamente. Y la presencia continua del ligando determina una disminución progresiva del número de receptores sensibles, ¿ya? Y obviamente modifica su estructura. ¿Qué significa esto? Que un fármaco, cuando es administrado, puede autorregular la cantidad de receptores que tiene. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la regulación heteroespecífica? Es cuando un fármaco puede activar no solamente un receptor específicamente, sino varios, y regula la presencia de diversos grupos de receptores, ¿no? Puede activar varios receptores diferentes y un receptor puede ser activado por dos o más fármacos o ligandos, ¿no? Por ejemplo, como les mencioné, el ejemplo de la histamina, ¿no? A bajas concentraciones actúan los dos receptores, H1 y H2, ¿no? Y a altas concentraciones puede también activar los receptores de acetilcolina. Por eso los efectos. Bien. Esta clase ha sido un poco más corta. En realidad es solo una introducción porque cuando usted